desde España para todas las personas que nos escuchan. Bendiciones en el nombre de Yeshua en este día, en este Shabbat especialmente. Y durante todo el tiempo, todos los días de la semana, mientras estamos bajo la protección del Altísimo, del Elohim de Israel, que su Ruach nos acompañe, nos guíe, nos dé sabiduría, discernimiento, entendimiento sobre lo que estamos estudiando, sobre su palabra, para que entendamos su palabra de una forma inteligente a fin de obedecerle, de ponerle en, em, en práctica todas las cosas que aprendemos de sus instrucciones. Estamos en el mes del séptimo mes hebreo y recientemente hemos pasado la festividad de Yom Teruah. Un tiempo anterior, un tiempo en un año atrás, sobre esta festividad Yom Teruah hemos compartido un audio que se llama Yom HaKesed. Bueno, están dos audios, está en PDF en un mismo estudio todo. Y en este estudio hemos compartido sobre un verso de Apocalipsis, y de este verso solamente mencioné o he presentado sobre el maná escondido o la maná escondida. ¿Qué es esta maná escondida? Mencioné entonces, queda pendiente, porque ahí era maravilloso los demás detalles de este mismo verso de Apocalipsis, y dejé para una presentación futura sobre qué es la piedrecita blanca. Y bueno, de paso vamos a ver qué es un nombre blanco. El mensaje para esta ocasión nos viene de las enseñanzas dadas a la congregación de los redimidos que vivían en la ciudad donde Hasatán, el príncipe del mal, el Elohim de este mundo, tenía su trono, Pérgamo. Lo más impresionante es en las palabras dirigidas para la comunidad de Pérgamo, es que Adonai Yeshua conoce las obras de cada uno y sobre todo sabe quién retiene su nombre y quién no está negando la emuná, es decir, la fe fiel, llena de fidelidad, no está negando la emuná de él. A pesar de que viven donde está el centro de la adoración pagana. Lo maravilloso es que aquellos creyentes obraban en medio de toda esta idolatría. Hoy vivimos en condiciones mejores que ellos, así que tenemos menos excusas y estas evidencias quedaron escritas para motivarnos aún más, ya que si ellos pudieron preservar, compartir e incluso defender su emuná hebrea en el Mashiach de Israel, nosotros aún más. Y si mantener esas posturas, incluso donde está el trono del mal, con razón al vencedor se le brindará las bendiciones que vamos a ver en este estudio. Como dato, en esa ciudad había edificado un templo para la suprema deidad griega, es decir, para el antiguo Baal cananeo venerado por los griegos como Zeus, quien luego pasó a ser venerado como deidad soberana en el propio cristianismo. Esta deidad tenía una estatua sentada en su trono aquí en la ciudad de Pérgamo. El monumento o la estatua en sí medía unos 70 metros de altura, que esto viene más o menos igual a dos edificios de unas 10 plantas, una encima de la otra. Un edificio de 10 plantas tiene alrededor de 35 metros. Por eso, dos edificios. Aunque había también algunas pequeñas cosas, menciona el texto, yo les invito a que lean ustedes todo el contexto del mensaje para la ciudad de Pérgamo, no nos dedicamos a eso, específicamente me quiero centrar en un verso específico, pero así para no perder de vista el contexto, porque el contexto tiene su relevancia, ¿vale? En este contexto también hay buenas palabras que Adonai resalta hacia esta congregación, es decir, para las personas que evidentemente Él conoce las obras de cada uno, ve la actividad de cada uno, por ende de nuestras también, y también desde ellos pues se comparte la bendición para nosotros y su cuidado hacia las personas, porque Él observa a los que retienen su nombre, es decir, eso es bastante importante, ¿qué es retener? Tener su nombre y conservarlo, guardarlo, preservarlo, y obviamente si uno lo tiene dentro no puede quedarse con él, lo hace público, ¿verdad? Por eso de aquí obra. Y por encima no está negando la emuná de la fe de Yeshua en medio de la confusión, la oscuridad, el culto que estaba mucho más en los tiempos antiguos que ahora. Ahora, bueno, cada uno sales por aquí, por allá, ves creyentes fieles a sus deidades con sus ofrendas, pero no los ves como en el tiempo pasado. Si se remonta un poquito en el pasado, al menos eh, pueden verlo a través de ciertas películas, pueden ver el fervor
la dedicación, el fanatismo que tenía la persona en aquel tiempo. Ahora es menos, ya no está tanto. Ahora ya es en el alma, en la mayoría de los casos, y no se hace tanto problema público con la fe. Pero entonces había otra circunstancia. Por eso mencioné si ellos pudieron. Y Adonai resalta estas cualidades de ellos en la condición en cual vivían, cuanto menos mayor nosotros hoy día. ¿Vale? Aparte al lado de estas palabras de bendición, Elohim eh, sacó en evidencia pequeñas cosas, lo que tengo en tu contra, algunas cosas pequeñas, pero no son sin importancia, que tenían que cambiar. Adonai no las pasó por alto, ya que una raíz mala puede hacer grandes destrozos. Conocemos bien la instrucción, está en nos desde el Tanaj. Las zoras pequeñas traen grandes desastres, ¿verdad? Esas raíces de estas malas hierbas, como es la doctrina de Baal y la enseñanza de los nicolaitas, aún extienden sus raíces y sus frutos se pueden observar en algunos ministerios cristiano-mesiánicos. Hay que valorar las cosas buenas, pero no pasar por alto las malas, por pequeñas que pueden parecer. La honra será para el que vencerá contra la falsa adoración, las falsas enseñanzas e incluso luchar contra uno mismo hasta que la imagen del propio Creador resplandezca en su ser. Bueno, vamos a por nuestro estudio. ¿Saben por qué tanto en el Tanaj como en los escritos de los discípulos del Mashiach, los discípulos de Mashiach, quien es Yeshua, obviamente, ¿no? Se usan muchas metáforas? Porque las personas, en lugar de ir entendiendo el mensaje que Adonai quiere transmitir, van tras las bendiciones que Él provee, esperando solo milagros y ver los prodigios en lugar de estar prestos para escuchar la palabra de Adonai. Muchos de los que estaban alabando a Yeshua en su entrada triunfante en Jerusalén, tiempo más tarde estaban gritando para matarle porque no entendieron sus palabras, dado que no iban a por ellas, sino que lo seguían por sus milagros. Esta realidad debe hacer a uno cuestionarse sobre el por qué sigue, si es que sigue, a Yeshua. Hay, muchos, hay muchas metáforas en la Biblia y es bueno que entendamos el sentido de este término porque el verso que vamos a estudiar hoy usa muchas metáforas. Metáfora es una palabra griego, metáfora, ¿vale? Meta significa fuera, más allá y Fereín significa trasladar o traslado. Entonces, metáfora vendría siendo más allá de lo que es común. El propósito de la utilización de una metáfora es tomar una identidad o un concepto que entendemos con claridad, pero como tema secundario, y utilizarlo como para comprender mejor el que menos se entiende, es decir, el principal tema. Muchas enseñanzas simplemente utilizan o están utilizando las cosas terrenales para describir conceptos celestiales. Esta verdad, este principio, lo presenté en bastantes ocasiones en la serie de Profecías al Día, porque siempre edificamos sobre miramos el Tanaj para entender el presente, ¿vale? Miramos lo que hicieron nuestros padres en el pasado para no cometer los mismos errores. Miramos el Tanaj para sacar los principios que debemos seguir y saber lo que tenemos que evitar, ¿vale? Para así cumplir con el propósito para el cual fuimos llamados y también trabajar para nuestra propia redención. El texto principal sobre el cual vamos a hacer este estudio trata sobre ciertas promesas dedicadas para aquellos que van a ser redimidos. Bueno, el texto está en Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Solo sobre este texto vamos a dedicar todo este estudio en la hora que va a pasar. El que tiene oído para oír, oiga. Importante, ¿verdad? ¿Quién? Lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita he escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Un mensaje que asegura 3 bendiciones para el vencedor. Es decir, comerá del maná escondido, recibirá una piedrecita blanca, tendrá un nombre nuevo. Vamos a un poquito desarrollar esos 3 conceptos, aunque sobre el primero ya en el estudio sobre Yom HaKesed
el día escondido y el día y la hora que nadie sabe, esta famosa, famoso hebraísmo que para muchos cristianos le da muchas interpretaciones, mucho dolor de cabeza. Bueno, les invito a escuchar el estudio si quieren entender esos típicos hebraísmos que aparecen en los escritos apostólicos. Bueno, en él comenté más sobre lo que significa el significado del maná escondido. Aquí vamos a hacer un breve resumen para los que no escucharon el audio anterior, para que sepan aquí de qué estamos hablando. Hay que aprender a leer entre las palabras, porque el mensaje revela una indirecta. Es decir, todo aquel que se dispone a prestar oído a las palabras del Ruaj de Elohim viviente, si se dispone a luchar con esmero para vencer, puede tener estas bendiciones. ¿Vale? Por lo general, cuando se lee esta cita, dice, al que venciere le daré. Bueno, hay otros que no están tanto. Eh, claro, las bendiciones están estrictamente limitadas al vencedor. Eso no significa que no está abierta o no se le da posibilidad a todo el que quiere. La idea que comparte el texto, por eso les comento, aprender a leer entre las palabras, ver la bendición, la insinuación, lo que te llama, a qué te llama el Redentor. Cuando declaras palabra al que venciere, tú puedes ser un vencedor si te dispones a tener oído inteligente. El que se dispone, la clave no está en la mayoría se enfocan, se centra al que venciere, pero la clave, el peso de la palabra no está ni en la bendición, ni en el que vence, porque para vencer uno necesita disponerse a ser oído inteligente. Oiga, el que tiene oído para oír, oiga, ¿vale? Esa repetición tiene su propósito. Entonces, la clave está en este llamado, en esta disposición del que tiene oír, es decir, el que se dispone, el que puede oír, el que tiene el oído abierto, es decir, está dispuesto para aprender, para conocer. Este se convertirá en un vencedor, vencerá y por ende recibirá las bendiciones. ¿Vale? Esta es la clave del texto. El secreto del éxito está en la disponerse a oír para saber que luchar no es en vano, sino que tiene un premio especial. ¿Vale? El secreto está en disponerse a oír. Y al oír, obviamente, tú sabes que al luchar, por encima tienes una recompensa, porque si uno lucha, sí le puede ir muy bien aquí en esta vida, pero uno desea más. Entonces la promesa va más allá. Tendrá aquí, prometió, nadie dejó madre, padre, casa, tal, para mí sin que no tenga aquí y por encima, ¿no? Por encima como regalo absoluto, para decirlo así, como promesa de su parte, la entrada del acceso, libre acceso en el reino venidero, por encima, dice más, pasará de muerte a vida. No será juzgado, sus hechos ya fueron juzgados. Maravilloso. No tendrán parte de la segunda muerte. Una promesa tremenda, pero eso para muchos se limitan a las cosas de aquí terrenales. Él garantiza, el Redentor nos garantiza las cosas espirituales que para nosotros son espirituales, pero Él nos presenta como cosas reales, físicas. El reino es algo físico. La promesa de la bendición del retorno a nuestras tierras es algo real, literal. Nosotros no vamos a ir a un cielo fictivo, sino a la tierra de nuestros padres que nos fue dejada como herencia perpetua. Bueno, en el idioma hebreo bíblico no hay una palabra para obediencia. En cambio está la palabra oír, escuchar. Escuchar a alguien o oír a alguien significa obedecerle, hacerle caso, convertir en hecho lo que se le dice en mera palabra. El oír es igual a accionar, convertir las meras palabras en hechos reales. ¿Vale? El que hace oído inteligente, es decir, pone en obra, escucha y aplica. ¿Vale? El que hace oído inteligente y obedece es descrito como un conquistador y vencedor. Para la persona que manifiesta esta actitud se le asegura, al que venciere le concederé sentarse conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Está en la cita en Apocalipsis 3, verso 21. La promesa de gobernar y reinar se hace solo a los vencedores y ellos solo se sentarán con él en su trono. Este es nuestro lugar de autoridad en el reino. El que se presenta como el Ruaj, es decir, el espíritu aquí, ¿no? Oiga lo que el espíritu dice, o el Ruaj es la palabra, el término hebreo. El que se presenta en este contexto, en este mensaje, como el Ruaj, es decir, el espíritu, aquel quien comparte los 7 mensajes para las 7 comunidades esparcidas por Asia, no es más que Yeshua mismo.
Fíjese en los detalles que revelan los textos o sigan investigándose en la enseñanza que comparto sobre la identidad del Ruach para que sepan por qué Yeshua es el Ruach HaKodesh. ¿Vale? Eso sin tener algunas... el que quiere estudiar las escrituras, pues simplemente pueden analizar los textos porque son bastante claros para explicar esos 7 mensajes para las 7 congregaciones de Apocalipsis capítulo 1 al capítulo 3. Están los 7 mensajes. Si hacen suma de las revelaciones, de las citas, para ver quién es el Ruach, pueden ver bastante claro que es Yeshua mismo. La maná es el símbolo, vamos a pasar por los detalles que aquí se reverencia en el texto. La maná es el símbolo del sustento y de la provisión de parte del Elohim viviente para el pueblo remanente de Israel durante su viaje por el desierto de las naciones, ¿vale? Entiendan, por eso la aplicación, el pasado es nuestro manual de instrucciones para que entendamos el presente. Por eso usé este juego de palabras. Espero que se acostumbre con mi manera de hablar, siempre citando el pasado, pero las profecías nos habla que nosotros, Adonai nos saca de entre las naciones para llevarnos ¿dónde? En el desierto de las naciones. Es precisamente las palabras que Adonai las usa como recordatorio del mismo método que usó con nuestros padres en el pasado cuando sacó de la tierra de Egipto, los pasó por el desierto. Nosotros estamos en un lugar que se llama desierto de las naciones en ese mismo instante. Cuando nuestro pueblo salió de Egipto hacia la tierra prometida, pasaron 40 años en el desierto, pero lo que es relevante es que las sandalias con las cuales salieron de Egipto no se desgastaron durante todo este tiempo. Esto nos enseña que el Elohim viviente está pendiente de los detalles de nuestra vida y nada que nos puede sobrevenir encima no viene sin que Él lo permita. En los tiempos difíciles por cuales pasan en el camino de su vida, tengan en cuenta lo que está escrito en 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Por favor, ustedes tomen ese tiempo y lean la cita. Está suficientes veces hasta que la aprendan de memoria. Y toman esas palabras como seguridad que no les ocurre nada que su Padre Redentor de Israel, Yeshua Adonai, nuestro Elohim, mi Salvador, no lo sepa. A veces, cuando Adonai nos libera de las garras de la esclavitud, en lugar de ser agradecidos, nos volvemos rebeldes, porque ya nos imaginamos que una vez en la fe hebrea y la verdadera, todas las cosas irán como en el paraíso. Pero no por nada nuestro Elohim, en lugar de llevarnos de una forma más sencilla al reino de los redimidos, una alusión a la tierra prometida, que no llevó a nuestros padres de Egipto directamente, podrían llegar en menos de una semana, en la mitad del tiempo de una semana, podrían llegar a estar en Canaán. Pero Elohim, hay un propósito, está indicado en las escrituras, menciona por qué declaró, no los llevaré directamente, los pasó por el desierto. ¿Vale? Por eso, de la misma manera Elohim actúa con nosotros muchas veces y no nos lleva de una forma directa al reino. No por nada en lugar de llevarnos de una forma más sencilla al reino de los redimidos, nos conduce a pasar por un desierto. Nosotros, nuestra alma, nuestra naturaleza, nuestro cuerpo, alma y nuestra mente necesita andar por un desierto, porque si no, no estaríamos calificados para entrar. Necesitamos aprender las lecciones que nuestros padres faltaron en ellas. Necesitamos repasar este camino para aprender esas lecciones a fin de estar aptos para entrar en la tierra prometida. Para nosotros el desierto es una bendición, aunque tenemos que afrontar aquí el desierto, el calor, la arena, falta de comida, falta de lluvia, bueno, todas las faltas que están en el desierto. Si conocen bien la historia de nuestro antepasado por su caminar por el desierto, o pueden ver al menos en las películas por ahí cómo están las situaciones, puede sentir un poquito el peso. Y si logran traspasar a la vida real, viendo la situación en cual nosotros estamos, usando esto como metáfora, el desierto, porque la necesidad de las aflicciones es a nivel espiritual nuestro traspaso por todas esas penurias que tenemos que afrontar en ese desierto. Así que cuando llegan situaciones donde a causa del Shabbat no se encuentra trabajo, o cuando algún examen o una entrevista toca en alguna de los días sagrados de festividad de la fiesta de Adonai, cuando llegan las situaciones cuando no se tiene dinero para pagar las rentas, las facturas del coche, bueno,
los alquileres, cuando faltan los recursos para la propia existencia, cuando el enemigo ataca con todo lo que tiene en nuestra contra, etc. Uno se puede levantar en contra de Adonai hasta pensar que le iba mejor y que tenía más prosperidad al servir a los ídolos de Egipto, como alusión, ¿vale? Como cuando servía como cristiano, ¿vale? Una referencia está en Jeremías capítulo 44, versos 16 hasta el 27 para ver cómo pensaban nuestros padres. No sea que repitas los mismos pensamientos pensando que bien te iba, que no tenías problema cuando adorabas al anti-Mashiach, dicho Jesús, el falso Cristo, el falso, que es un Mesías falso. Todas estas luchas son pruebas o medios no predestinados, pero aprovechados para que nuestra vida sea pulida, para que las buenas virtudes se desarrollen, las malas raíces sean quitadas, para cambiar el carácter de uno, etc. Por este caminar de nuestra vida en este desierto, hay momentos cuando uno se debe acostar con hambre, pero con confianza en la promesa que al despertar verá la kavod del Altísimo, según se dio el caso en Éxodo capítulo 16, verso 8, cuando el pueblo tuvo que dormir, acostarse, con el clamor, con la rebeldía en su alma, qué bien irá en Egipto cuando nosotros teníamos carne. Se fueron a dormir y por la mañana al despertar, con el hambre en el estómago, por la mañana al despertar, encontraron el maná y vieron los codornices. ¿Vale? A veces hay que acostarse, ¿o entienden la alegoría? Con hambre, dispuesto a ver por la mañana las maravillas, la magnificencia del Elohim de Israel. Éxodo capítulo 16, verso 8, ¿vale? Bueno, está el contexto entero. Vamos a citar unos versos para enfatizar lo que he dicho. Deuteronomio capítulo 8, verso 2 y 3. ¿Vale? Dos versos nada más. Deuteronomio 8, capítulo 8, versos 2 y 3. Acuérdate de todo el camino que Adonai tu Elohim te ha hecho andar durante esos 40 años en el desierto. ¿Vale? Estaba hablando aquí a personas que ya Deuteronomio es el libro de hacen recapitulación de toda la historia del pasado y se quedó aquí escrito como memorial para que no olvidemos las experiencias. Por eso quedó escrito para que nosotros aprendamos porque somos este pueblo o descendientes de este pueblo y por ende las experiencias de nuestros antepasados son nuestras experiencias y en espíritu nosotros mediante el Ejad, que estamos, la unidad que formamos este cuerpo llamado Jacob, ¿vale? Nos conectamos con ellos, con la experiencia del pasado. Por eso no leemos una escritura de, qué bonita escritura. Leemos sobre nosotros. Acuérdate lo que Moisés dejó escrito para mí, para Daniel Draica, para ti que me escuchas, si eres un hebreo israelita. Acuérdate de todo el camino que Adonai, tu Elohim, te ha hecho andar, pero yo no andé. Mis padres sí, pero yo y mi padre somos un ejad, por ende yo andé cuando estaba en los lomos de ellos, ¿me entienden? Eh, Acuérdate de todo el camino que Adonai tu Elohim te ha hecho andar durante esos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para humillarte. ¿Qué les parece estas palabras? Que Adonai nos quiere humillar. Todos queremos aquí que estemos bien felices. Bueno, para humillarte, probarte y conocer lo que había en tu corazón. ¿Por qué no lo llevo directamente a la tierra prometida? Bueno, aquí tiene otra referencia. Si ibas o no a guardar sus mandamientos, eso es oído inteligente, hacerlo, convertirlo en hechos. Te humilló, te hizo pasar hambre, te dio a comer el maná que ni tú ni tus padres habíais conocido, quédense con esta idea, para mostrarte que no solo de pan vive el hombre. ¿Conocen? ¿Les suena? ¿Les suena conocido esta afirmación? La presentó Yeshua, ¿verdad? Sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Adonai. La palabra del Redentor o su propia presencia es maná viva. En cierto momento los discípulos de Yeshua levantaron una pregunta a la cual él contestó. Él entonces le respondió, tengo un alimento que vosotros no sabéis.
ni tú ni tus padres habíais conocido. Tengo un alimento que vosotros no sabéis, pero se los reveló, ¿verdad? Es algo lo que el Redentor tiene, es algo que nosotros no conocemos. Por eso nos da algo nuevo, algo distinto. Juan capítulo 4, verso 32. Este alimento secreto que los demás desconocían no era otra cosa que la fuerza de la presencia divina que era capaz de proveer sustento en las más inimaginables y peligrosas circunstancias. Yeshua prometió su presencia, es decir, su espíritu, a los que obedecían la palabra de Elohim. Por eso, quien obedece las instrucciones de la Torah es también el que triunfará. Esto caracterizó la pronta realidad para los creyentes de Pérgamo y debe caracterizarnos a nosotros si deseamos salir vencedores dignos para el premio. Porque el premio lo queremos todo, la piedrecita, comer de esta manacita, tener esta maná que es un alimento que nunca antes lo hemos comido, porque nunca antes hemos conocido a Yeshua como podemos conocerlo ahora, y la Torah de esta forma tan sencilla, clara, directa, que sacia la necesidad, ¿no? Y todos queremos un nombre nuevo, no uno que nos ponemos nosotros. Muchas personas aquí entran, hay ministerios mesiánicos que enseñan de esta forma. Ah, bueno, ahora te has bautizado en una nueva persona, ahora te llamarás, en lugar de llamarte Jorge, te llamarás Yohanan. ¿Ah? Darán un significado mejor. En lugar de llamarte, eh, bueno, ya los nombres, hay muchas personas, más por Facebook, que se tomaron nombres en lugar de sus nombres, no son sus nombres reales. Pero aquí no es lo que nosotros nos damos. Por eso es importante que aprendamos a leer las escrituras. No es algo que nosotros nos tomamos, no es algo que un morejo, un rejo, un instructor o quien sea, un padrino, nos da un nombre que yo desde ahora me llamo Hadasha. Que deseamos ser diferentes, distintos, es otra cosita. Pero buscarnos nuestros nombres no es algo que esta cita nos enseña, porque aquí está clara lo que dice. Volveré a leer la cita porque eh, una vez más, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones, al que venciere le daré de comer, le daré, ¿vale? No es que es algo que un rabino o el morej puede darle, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces, claro, si yo te comparto a ti un nombre que desde ahora me voy a llamar eh, Manasés, por ejemplo, porque es un nombre que tiene un significado, Oshea, por ejemplo, todos los nombres hebreos pues tienen un profundo significado, la mayoría de ellos, pues obviamente no sería ni correcto ni sería algo que los demás no pueden saberlo, ¿vale? Ya muchos pueden saber la experiencia por el significado de un nombre, pero aquí se trata de algo diferente, distinto. Esta piedrecita, el nombre nuevo que nadie, ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos a hablar un poquito después sobre este asunto. Cuando el libro de Apocalipsis fue escrito, una piedrecita blanca era el símbolo de inocencia. Blanco significa la pureza, la justicia, la nobleza, la victoria, la alegría. También debemos notar que el color blanco es característico de Apocalipsis. Por ejemplo, en el capítulo 3, verso 5 se habla de vestidos blancos. En el capítulo 7, verso 9 se habla de túnicas blancas. De ángeles de blanco, vestidos de blanco, se habla en capítulo 15, verso 6. Vestidos en lino blanco, en ejércitos. Capítulo 19, verso 8, verso 14, todo un ejército vestido de lino blanco. El gran juicio del trono blanco, capítulo 20, verso 11. Y en el capítulo 1, verso 13 al 14, voy a leer la cita, bueno, lean ustedes mejor, así ahorramos tiempo. Le revela a Yeshua con el pelo blanco como la nieve. Las canas blancas son también un símbolo de la sabiduría. Blanco en estos casos representa un tipo de pureza espiritual, de lavamiento. Dijo David en Salmo 51, verso 7, purifícame con hísopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Adonai, quien se dispuso a ser nuestro Redentor, afirmó en Isaías capítulo 1, verso 18, venid luego, dice Adonai, y estemos a cuenta. ¿Vale? Eso por sí te indica, hay algo pendiente,
digamos, una especie de juicio, algo donde tienes que arreglar las cuentas con Adonai. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque es imprescindible que Él obre en nosotros esta limpieza, para que nos haga aptos a reflejar su santidad, para que no tengamos ningún defecto, ninguna mancha, para ser como Él, para que reflejemos su imagen en nosotros. No por, imagínense, salieron nuestros padres de Egipto, tenían que ser los soberanos de la tierra. Pero eran un puñado de esclavos que no tenían ni dignidad ni valor, rebeldes enseguida como salieron, 3 días cruzaron, bueno, más, digamos, una semana y ya apareció la primera rebeldía. Somos hijos de nuestro Padre, andamos por los mismos caminos, no vamos a repetir la misma historia, ¿vale? Tenemos que aprender, superar estas, reconocer en primer lugar nuestra naturaleza, lo que somos y de quién descendemos, de qué naturaleza venimos, para que si uno no, porque si uno no está consciente, no acepta la realidad sobre sí mismo, ¿cómo se dispondrá? Purifíqueme con hisopo, como decía David aquí, y seré limpio. Si no, uno no tiene la disponibilidad porque se ve bien en sus ojos, pues obviamente no acudirá al Redentor para que lo emblanqueciere. Si está lleno como rojo como el carmesí, claro, dice, los sanos en sus ojos no necesitan del doctor, dijo Yeshua, no van a venir a ser redimidos. Entonces, claramente repetirán las historias de nuestros antepasados, morirán en el desierto, no cruzarán la tierra prometida a pesar de la esperanza que tienen. Por eso es importante, necesitamos de este desierto, necesitamos de estas pruebas, de esas aflicciones. No son deseables, no los queremos, pero son imprescindibles para formatearnos, hablando en términos de ordenadores, para rehacernos ser aptos como tenemos que ser. No por mero ritual, el sumo sacerdote tenía que lavarse y cambiarse de ropa antes de entrar en la presencia del Elohim viviente. No por nada hay un montón de leyes para lavamiento en diferentes circunstancias. Todas esas leyes de purificación son imagen sobre la obra de la redención y restauración interior y exterior. Él no quiere tener en su presencia unos sepulcros blanqueados, sino personas que reflejen desde su interior la imagen del Hacedor. Con la invitación de Isaías 1, verso 18, para entrar a cuentas con nuestro Elohim, la idea de una piedrecita blanca nos determina a pensar en un juicio. El juicio sirve para condenar o para exculpar. ¿De dónde surge la idea que a alguien le tocó la negra? ¿Conocen este dicho? La negra es símbolo de desgracia, condena. La expresión dar bola negra a alguien todavía significa rechazarlo, al menos por aquí en España. La referencia a la piedrecita blanca puede tener que ver con la antigua práctica de usar 2 guijarros, uno blanco y otro negro, es decir, 2 piedrecitas sin importancia, 2 piedrecitas redondeadas, pulidas, para indicar la aprobación o desaprobación. Este método tenía un amplio uso en los tiempos antiguos. Presentar todas esas evidencias no es necesario. Puede usted mismo buscar, ver el uso de estas piedras, o bueno, no solo piedras, métodos de tener una tablilla donde escribía algunos detalles que le caracterizaba a un vencedor, a una persona de honor. Ustedes pueden ir a investigar más en ese asunto. Yo me limito a lo que tiene de verdad importancia y el conocimiento que nos sirve como ejemplo para entender estas metáforas. El hecho de recibir una piedrecita blanca de parte de Elohim equivaldría a ser aprobado por él. En este caso, en el juicio, tener una piedra blanca trae salvación. Recuerden que el lenguaje metafórico aprovecha las circunstancias de la época como medio encriptado para transmitir una enseñanza que quedó vigente para todas las generaciones. ¿Vale? Espero que se entienda hasta aquí por el uso de las metáforas. Vemos un poquito qué método usaba o de qué para transmitir un mensaje de qué se servía, pero no es tanto el método o el instrumento que sirve, como en este caso el juicio que se hacía en aquel tiempo, sino el mensaje que se quiere transmitir. ¿Vale? Tenemos que conocer un poquito de historia para entender o ubicarnos en el contexto y así recuperar la mente, la cultura, la información y con esta ver el principal
la principal enseñanza que nos quiere transmitir a través de ella para nosotros, hoy día, desde entonces hasta la fecha. ¿Vale? Esa es la idea. La persona que iba a ser juzgada en el tribunal por algún delito, al recibir una piedrecita blanca, significaba que se le declaraba inocente, y una piedrecita negra, obviamente culpable. Recibir una piedra blanca significa que estás libre de la condena, has sido probado y has sido hallado digno. Mene, mene, tekel, uparsin, en este caso sería al revés. Medido, medido, hallado, apto. ¿Vale? El concepto de usar piedras en hacer juicio es muy antiguo. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 28, verso 15, tenemos una referencia donde se conectan las piedras con el hacer juicio. En este contexto, en este contexto se hace uso del término mishpat. La semana pasada, en el Shabbat anterior, Emanuel compartió sobre este término mishpat, que trata sobre un aspecto juicio específico, sobre un específico juicio, una sentencia o un decreto formal. Junto al pectoral, que tenía 12 gemas, una para cada una de las 12 tribus de Israel, el sumo sacerdote tenía también dos objetos, dos piedrecitas adosadas al pectoral. ¿Vale? Para más evidencia, ustedes pueden leer Éxodo capítulo 28, verso 30 y Levítico capítulo 8, verso 8, donde se habla de Urim y Tumim. El sumo sacerdote usaba estos dos objetos para averiguar cuál era la voluntad de Adonai con respecto a asuntos de dudosa posibilidad que tenían que ver con el bienestar de la nación. En el año 607, antes de era nuestra obviamente, cesó el uso de estas piedras con la destrucción del templo. Es notable que la indicación de Adonai dice que el Urim y Tumim tienen que hallarse sobre el corazón de Aarón. Es un detalle que saben que nunca, no es para nada, no es algo que pasarlo desapercibido. La cita está en Éxodo 28, verso 30. Tiene que hallarse sobre el corazón de Aarón. De aquí algunos deducen que se situaba en una especie de bolsa. Las escrituras no indican detalles al respecto, ni el método usado para declarar un veredicto, ni hacen mención sobre el color de estas piedrecitas. ¿Vale? Se toma por deducción, por interpretación, que alguno dice que fuera una blanca o una negra. Bueno, las interpretaciones pueden estar sujetas a, a la persona, al concepto, a la idea. Antes, si no tenemos una evidencia bien clara, no podemos no pronunciar una palabra, no podemos dar una enseñanza clara sin tener algo claro, obviamente, ¿vale? Entonces sacamos solo lo que las escrituras nos enseñan sobre su uso o sobre qué propósito tenía. Aquí cabe destacar un detalle, que estas piedras no las tenía el rey, sino que los gobernantes del pueblo tenían que acudir al sacerdote para consultarlas, como se da un caso en Número capítulo 27, versos 18 al 21. Esto revela que los dos poderes, el sacerdocio y los gobernantes en el pueblo, debían cooperar, ya que ninguno tiene la autoridad decisiva en todo. Ojo a este principio. En base a lo que se declara en Número 27, versos 18 al 21, entendemos que el uso de esas piedrecitas sirve para confirmar la posición de una persona. Por lo tanto, de la misma manera como Yehoshua, es decir, Josué, fue confirmado delante de toda la nación de Israel como dirigente en lugar de Moisés, el que vencerá y por ende recibirá una piedrecita, gozará de ser confirmado por Adonai para siempre. Cuenta con la aprobación celestial. A los competidores que ganaban las carreras deportivas en Roma se le daba una piedrecita blanca. La piedrecita blanca con el nombre personal inscrito se supone que servía como base, como pase al prestigioso banquete al que asistían solo los vencedores. Esta piedrecita podría haber sido entregada al completar la carrera, aunque no es una referencia cultural de nuestro pueblo, de los judíos en particular. Sabemos que muchos ejemplos bíblicos respecto al uso de referencias culturales griego-romanas con ilustraciones y servía para transmitir enseñanzas y también se usaba en Israel. Los ejemplos, el apóstol Pablo, Shaul, empleó muchas metáforas de deportes romanos para plasmar su idea.
Por ejemplo, pueden ver en Filipenses capítulo 3, versos 12 al 14, 1 Corintios 9, del 24 al 27, 2 Timoteo capítulo 4, 6 a 8. Él usa ejemplos de los métodos que se usaban en aquel contexto o la práctica que se usaba para transmitir ciertas enseñanzas. Lo usaban con el propósito que nosotros lo usamos hoy como metáforas. El escritor de la Carta de los Hebreos también utilizó la imagen del deporte romano como una carrera pedestre y recibiendo como premio la corona de laurel. Ver también libros de los Hechos, capítulo 12, verso 1, también hay una referencia aquí. Esta clase de metáfora era bien conocida en Judea, que alberga complicados deportes en la arena. Esta clase de analogía mucho más cercana cuadraba más con la cultura romana de la ciudad de Pérgamo. Sin duda, los creyentes perseguidos, tanto judíos como gentiles, conocían esas prácticas y el elaborado banquete en honor a los ganadores y triunfadores de la carrera. La verdadera carrera es la perseverancia dedicada al Elohim de Israel. Cualquiera que persevera en esta carrera de la fe y triunfa, recibirá el pase para el banquete celestial. Por eso en Apocalipsis 19, verso 9, Adonai comparte una bienaventuranza para los que son invitados al banquete del Cordero. Entonces entienda que ese es un mensaje transmitido en virtud de los valores, de lo que ellos conocían en la época en cual vivían. Entonces el mensaje transmitía algo que para ellos era bastante claro. Por analogía, por asociación, la idea que vivían con los mensajes espirituales decía, lo que ellos tienen, lo que ellos disfrutan en algo que para nosotros o para nosotros no vale la pena. Pero como ellos tienen algo, nosotros también tenemos algo mayor. Y es aquí donde nosotros nos tenemos que centrar, ¿vale? Ahora, nosotros no estamos en esta cultura, en esta circunstancia, por eso estudiamos las escrituras entendiendo desde la perspectiva, situándonos en el pasado para entender qué es lo que ellos pensaban, cómo percibían las ideas, cómo recibían las metáforas que podrían entender, para que así sacamos provecho, ya que por eso fueran escritas para nosotros. Un sabio arquitecto, antes de poner en obra una construcción, elige los mejores materiales para que su construcción pueda soportar las pruebas del tiempo, del fuego, el terremoto, las inundaciones, etc. Los ladrillos que sirven para levantar un tabique deben ser todas de la misma forma para que encajen perfectamente. De aquí que la piedrecita blanca expresa firmeza, durabilidad, porque cada alma debe encajar bien en el plan de la redención. Recuerden, somos piedras vivas, enseñaba Shaul, con cual nuestro maestro arquitecto, quien es Yeshua en este caso, edifica un templo viviente. El altar, ¿vale? Un templo viviente. Todas las imperfecciones que pueden tener una persona deben estar pulidas para que no debilite la estructura de la congregación del Mashiach, ¿vale? Esta edificación, este templo viviente, esta estructura que formará la nueva Jerusalén. Materiales bien proporcionados. Miren bien Apocalipsis para ver los fundamentos, el oro, la plata, las piedras, los diamantes. Estos son características vivas del carácter de los seres, de las personas que formarán ¿cómo se llama? Sí, formarán, bueno, dejamos así, formarán esta ilustración llamada Nueva Jerusalén. Para la fe hebreo-bíblica, el nombre tenía un significado especial y en ocasiones marcaba un evento o representaba el carácter de un individuo. Ejemplo de eso es Nabal. Nabal significa necio, insensato. Como su nombre, así era su carácter. Mejor, para más detalle, lean 1 Samuel capítulo 25, específicamente en el verso 3 se describe que su carácter coincidía con su nombre, Nabal. En las escrituras se presentan algunos momentos cuando los nombres fueron cambiando, y no por capricho, sino porque el nombre puede significar el propósito que Adonai tiene contigo, o como Él te ve que estás, o que estarás. El primer cambio de un nombre de una persona aparece en Génesis capítulo 17, donde Adonai cambia el nombre de Abraham, que significa padre enaltecido, de aquí orgulloso, soberbio, etc. Pero cuando se encontró con el Elohim viviente, todo esto cambió, llegando a ser padre de muchos pueblos, al ser llamado Abraham.
A este nombre se le incorporó la consonante Hei, de donde viene la palabra vida. Con el nombre, porque él no tenía hijos. Y esta consonante Hei es una de las cuatro y de los tres verbos, Jieja, Vejo, Ve. ¿Vale? Una de las consonantes de las cuatro, el Hei es una consonante que es parte del apelativo con cual se identificó el Elohim de Israel. Y la raíz de estas palabras, de esta letra, viene de vida, de existencia, de ser. Este principio de vida fue activado en la vida de Abraham cuando fue cambiado su nombre. Pero no es solo para cambiar un nombre. Aquí se cambió su destino, su futuro, su identidad, todo. Con el nombre nuevo cambió su destino y su carácter hasta llegar a ser llamado amigo del Elohim viviente, de un padre orgulloso, soberbio, de una persona enaltecida, padre de la altivez, o como son derivados de aquí de su nombre. A llegar a ser amigo del Elohim viviente es un gran paso. Es la única persona que recibió este nombre, este título amigo, este calificativo, amigo del Elohim viviente. Yeshua cambió el nombre de Shimón, que significa oidor, pero su carácter era impetuoso y por lo tanto no coincidía con su nombre, así que lo llamó Kefa. Eso significa piedra, pero una piedra hueca por dentro. Expliqué en otro estudio sobre el significado de este cambio y por qué. En estos ejemplos, el cambio de nombre representó la transformación que Adonai realizó en sus vidas. Isaías capítulo 62, verso 2 al 4. Bueno, voy a leer solo un verso de esos. Léalo ustedes, capítulo 62, verso 2 al 4. Verán las naciones tu justicia, todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo, un nombre que la boca de Adonai declarará. Eso es maravilloso, ¿vale? Hablando sobre el pueblo de Israel que tendrá un nombre nuevo. Habla sobre nuestro pueblo en el momento cuando empezará su experiencia para ser convertido nuevamente en una nación poderosa. Este nombre nuevo de Israel será Efzibah. ¿Sabe lo que significa este nombre? Algunos por Facebook pueden ver algunas hermanitas que se tomó este nombre. Significa mi deleite está en ella. Le gustó el nombre y dice, me voy a apoderar de él, me voy a llamar así para que las personas me digan así. Pero eso no es muy correcto porque no es un cambio que produce Adonai, sino eh, es algo personal, no sé cómo llamarlo, algo personal, humano, ¿vale? No tiene ningún valor. Por eso, yo prefiero mi nombre real es Daniel Udraica, no lo voy a cambiar para nada, no tengo razón por qué ponerme otro nombre. Y por lo general, a todas las personas que tengo en mi agenda, que yo lo conozco, los tengo agendados por su nombre real, ¿vale? Efzibah, mi deleite está en ella, y la propia tierra de Israel será llamada Beulah, que significa desposada. Más referencia, les invito a ustedes que le lean, por ejemplo, Isaías 54, verso 1, verso 5, verso 6, Isaías 66, verso 8, Jeremías capítulo 23, verso 5 al 8, capítulo 30, verso 17, Galatas incluso capítulo 4, verso 26 al 31. Estos nombres expresan la intimidad de la relación entre Sión y sus hijos y la restauración de Sión a su Elohim. Con este dicho puede que a partir de hoy tendrá más luz sobre la experiencia la esposa del Cordero, que se llamará Efzibah, mi deleite está en ella, y Beulah, que será ¿por qué? Porque será desposada. También hay evidencias cuando el maligno quiso revertir lo que Adonai estableció. El faraón de Egipto le cambió el nombre a Yosef en Safnat Panea, en Génesis 41, verso 45. El jefe de los eunucos de Nebuchadnezzar le cambió los nombres a Daniel en Belsatzar, a Ananías en Shadrach, a Misael en Mesac y a Azarías en Abednego. Daniel capítulo 1, verso 7. Eso último para desconectarlos de su creencia y su historia, su identidad hebreo-israelita, judía, que veneraba a su Elohim. Todos esos nombres conecta con el nombre con la identidad hebrea. En cambio, le dio nombres babilónicos para venerar
a la deidad que ellos tenían allá en su tierra. El mal intenta convertir todo lo bueno en su imagen, una imagen adversa a la del Elohim viviente. Sus métodos tienen como propósito esclavizarnos, perder nuestra identidad. Por eso estamos donde estamos, porque muchos hemos seguido un proceso sistemático de endoctrinamiento, de pérdida de valores para convertirnos en súbditos del reino del infierno. Ahora, con la luz que brilló en nuestra vida, estamos volviendo a nuestro Redentor y clamamos a Él para que nos ayude a recuperar nuestra identidad. Entonces, Él nos pasa por ese desierto porque necesitamos ser pulidos. Y la aflicción, muchas veces, los problemas que tenemos que afrontar en el desierto, nos capacita, nos forma, nos forja para poder estar a la altura de entrar en la tierra prometida. Un nombre nuevo puede ser una nueva identidad. Recuerden que cada 3 de 4 palabras de Apocalipsis son citadas del Tanaj. Si no lo recuerdan, pues bueno, ya deben saberlo. Por eso no hay que interpretar Apocalipsis, hay que buscar las fuentes en el Tanaj. Veamos. Veamos que en el Tanaj Adonai especificó que a sus siervos se les llamarán con un nombre nuevo, pero esto no por tener un nombre diferente al anterior. Ojo a este detalle. Isaías 65, verso 15. Y a sus siervos, bueno, aquí la cita dice más, pero es lo más evidente, y a sus siervos llamará por otro nombre. ¿Vale? Lo que aparece en Apocalipsis tiene una base en el Tanaj. Por eso insistimos en el Tanaj, porque si lo conocemos bien, podemos entender mejor lo que se quiso transmitir en los escritos apostólicos e incluso en el libro de las revelaciones, que mal llamado el libro de Apocalipsis. El cambio del nombre revela la posición que ocupa cada uno o la función para la cual su vida fue formada. Veamos que el nombre es asociado con los atributos de la persona o de la nación, como veremos en el siguiente verso donde se habla sobre la Nueva Jerusalén. Ezequiel 48, verso 35 dice, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Adonai Sham. En hebreo eso está dos consonantes que es Shin y Mem, un Mem será Sham. Eso significa, bueno, en algunas traducciones aparece Adonai está allí o en ella. Eso es lo que significa Sham. Está allí o en ella. Junto a la presencia del Elohim viviente en medio de este pueblo redimido, todos sus atributos están presentes en medio o a la disposición de los que vivirán en este pueblo. Así que si conocen los atributos del Elohim viviente, todas estas serán partes exclusivas del pueblo de los redimidos. Pero para este no será un milagro, de repente vamos a vivirlo, necesitamos. Por eso Él nos forma. Él es el alfarero, amoldea el vaso para que refleje. Es el fundidor de plata. Purifica el vaso para que el oro resplandezca. Porque ahora mismo, a causa de las obras de la iniquidad, este vaso de oro refleja demasiada suciedad. Ojo a una de las leyes de la Torah, entre las muchas que le mencioné que hay leyes de purificación. Los vasos sagrados, lo que no se podría pasar por fuego, se lavaba alguna, pero los vasos en este caso, los objetos, tenían que ser pasados por fuego. El fuego no destruye la plata ni el oro, la purifica. Es un símbolo de la limpieza. Y es lo que hace el purificador de plata, quita la escoria. No es agradable, pero es imprescindible. Si queremos ser vencedores, tenemos que superar las pruebas del fuego. La rueda, recordamos la parábola del alfarero, la rueda, ser aquí trabajados, moldeados para hacer un vaso de honor. Curiosamente, el texto griego donde se habla de un nuevo nombre o un nombre nuevo, para la palabra nuevo usa el término griego kainos. ¿Qué tiene de especial esta palabra? Pues tiene la particularidad de hablar sobre algo nuevo pero distinto a lo común. Algo que no tiene que ver con el tiempo, es decir, que no se trata de una cosa vieja que es cambiada por otra. Ojo, ¿vale? Sino que se trata de algo nuevo en cualidad.
Podemos decir que es algo diferente en naturaleza de aquello con lo que se contrasta como viejo. Es algo maravilloso y vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia para comprender qué hay de maravilloso en este mensaje sobre un nombre nuevo. Este término kainos aparece en Marcos capítulo 16, verso 17, donde se habla sobre el hecho de que los creyentes podrían hablar nuevas lenguas. Y algunos esperan algún milagro. Lastimosamente, algún hermano que se marchó de aquí, del grupo, no quiso entender que esto no tiene el hablar en lengua como hacen los pentecostales, los cristianos pentecostales. Algunos carismáticos, lastimosamente, incluso algunos creyentes en Yeshua, empiezan a hablar en lenguas extrañas, ni ellos entienden lo que están hablando. No es eso. Vamos a ver, vamos a entenderlo un poquito. ¿Vale? En ese Marcos 16, 17 habla como señal, ¿vale? Señal que cualificará a los creyentes. Hablarán nuevas lenguas. Bueno, en Hechos capítulo 2, verso 4, los seguidores de Yeshua hablaron otras lenguas. Estos lenguajes, sin embargo, eran nuevos y diferentes, pero no en el sentido de que nunca habían sido oídos con anterioridad, ni a que fueran nuevos para los oyentes, porque es evidente que en base a Hechos capítulo 2, verso 8, que no es así. Eran nuevas, en cambio, eran nuevas lenguas para los que hablaban diferentes de aquellos en las que estaban acostumbrados a hablar. ¿Vale? Entiendan la lógica, porque este fundamento es un principio para descartar todo concepto de habla en lenguas que por aquí escuchan, por aquí, por allá, balbuceando algunas palabras que no se entiende nadie, no edifica ni ellos mismos ni ellos, pero ese que alaba a Elohim, a saber a cuál. En Mateo capítulo 26, 28 se habla de un nuevo pacto, pero este pacto no es nuevo porque hay alguno que está antiguado, sino que la cualidad del nuevo sitio en cual serán puestas las condiciones de esta alianza, la cualidad del nuevo lugar, ¿vale? La disposición, el funcionamiento, eso lo hace nuevo pacto. Bueno, un tema queda pendiente para presentarle algún momento en futuro. Sobre el nuevo pacto, hemos hablado sobre el pacto en Sinaí, en un buen estudio, no hemos hablado en audio, pero está por escrito sobre el pacto en Sinaí, la alianza, queda pendiente, mencioné varias veces sobre la nueva alianza. En Corintios capítulo 5, verso 17 se habla de una nueva criatura, un nuevo hombre. No es porque hay otro por medio, la persona es la misma. Entonces, nuevo. Esto es un nuevo carácter de humanidad espiritual y moral en conformidad a las enseñanzas del Mashiach, según está escrito en Efesios 4, verso 27. El sentido de este término es reproducido a menudo, de este término kainos, es reproducido a menudo en Apocalipsis. Apocalipsis 2, verso 17, voy a dar algunos ejemplos. Se habla de un nuevo nombre nuevo del creyente, es la cita nuestra principal. Capítulo 3, verso 12, un nuevo nombre para Yeshua, ¿vale? Yeshua será el mismo, él tiene muchos nombres, pero Yeshua significa él salva. Este nombre no tendrá sentido común a lo largo del tiempo después de que se completa la redención y el pecado ya deja de existir. Llamarse él salvará, pues no habrá a quien más, ¿vale? Por eso es sentido común, porque será llamado con nombre nuevo. Vamos a verlo a su debido tiempo. Apocalipsis 5, verso 9, un cántico nuevo. Apocalipsis 21, verso 1, habla sobre un cielo nuevo, una tierra nueva. Bueno, nos va a llevar a otro planeta. Por eso algunos piensan que van a vivir en el cielo. Apocalipsis 3, verso 12 y 21, verso 2, habla sobre la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, verso 5, y él dice, está la cita entera, porque es muy buena, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. El que está sentado en el trono va a hacer juicio. El que va a hacer juicio, Apocalipsis capítulo 20, lo sabemos bien claro, quién se sienta en el trono, porque quién tiene autoridad para juzgar los vivos y los muertos, ¿vale? Porque aquí hay gran confusión sobre la identidad del juez. Muchas veces, como siempre digo, se confunde a Yeshua, al padre de Israel, con el padre del Mashiach, y a Yeshua se confunde con su padre en sus trabajos, en sus atributos, en sus
obras, lo que le califica al Redentor de Israel. Un nombre nuevo es en una piedrecita blanca. Al leerlo, te hará entender por qué pasaste lo que pasaste a lo largo de la experiencia de tu vida. A veces no se razona sobre el motivo por cual uno pasa por una o varias situaciones no agradables, pero Adonai aprovecha esas situaciones para formarte, a reflejar el nuevo nombre. El nombre es la expresión del carácter de una persona o de su experiencia, entre otras. Hoy no se conoce nuestro nombre y el nombre de Israel según en lo que la redención nos convertirá. Hoy se nos ve como apóstatas, judaizantes, traidores, etc. Pero Adonai sabe en lo que nos podemos convertir y por eso entrega una piedrecita blanca con un nombre nuevo a cada uno según la experiencia por cual pasó para convertirnos en algo maravilloso. Una misma persona, pero distinta a la de la anterior en cuanto a dignidad, carácter, mente y corazón, para servir a un propósito durante 1000 años y para siempre. En el estudio sobre el libro de Osea, en el capítulo 2, en el segundo audio de este capítulo, vimos también sobre ciertos nombres y uno de ellos fue al de Gedeón, que fue cambiado por Jerubbaal, debido a su experiencia que tuvo al derrumbar el altar de esa deidad Baal. De aquí que su nuevo nombre o su apodo significa el que pelea con los Baales, es decir, con las deidades ajenas, ídolos. ¿Les gustaría tomarse el nombre Jerubbaal? Bueno, es bonito tomarse el nombre, pero no es la idea de tomarse el nombre, sino actuar con esta actitud para ser llamados con este calificativo. ¿Vale? Esa es la idea. Al ser un nombre que ninguna otra persona puede saberlo, sino solo el que posee esta piedrecita, es porque nadie puede experimentar el sentimiento de otra persona, como nadie conoce la mente de uno excepto su propio espíritu, como se menciona en 1 Corintios 2, verso 11, y a quien quiere revelarlo. Enseñamos que cuando uno sale de las aguas del bautismo, inicia una nueva vida con una otra identidad, y es aquí donde inicia su formación para llegar a ser lo que él quiere, es decir, lo que Adonai quiere, obviamente. Si en esta vida Elohim permite que ciertas circunstancias vengan sobre su vida, hay que estar dispuesto a saber que algo bueno va a aprender detrás de todo. Todo esto es prueba de que tu fidelidad es muy estimada por Elohim. Este nuevo nombre, que solo Él y tú conocen, es el testimonio espiritual. Es como Adonai te ve. Él no ve lo que has sido según tu naturaleza humana. Ahora el ojo humano solo ve lo que se muestra, mas Adonai ve en lo que se puede convertir una persona que se dispone a ser oído inteligente a sus palabras. Él trata como vencedores a los que se disponen a luchar en virtud de lo que Él sabe que se convertirán en el futuro, cuando vamos a alcanzar la meta de la lucha. Esta lucha es una herramienta para forjarnos ser nuevas criaturas, obras maestras en las manos del alfarero. Él ve la nueva creación en ti, el resultado de tu fidelidad hacia Él y hacia sus instrucciones, como se menciona en 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Como una alusión a las cosas, a pocas cosas, y con esto vamos a acabar, que podemos tener en nuestra vida. Alusión a pocas cosas que se mencionan como mensaje para la congregación de Pérgamo en esta cita, en este capítulo 2 de Apocalipsis, como una alusión a estas pocas cosas, entre comillas, que podemos tener en nuestra vida. Cosas que Adonai puede tener en contra nuestra y como meta para cual uno mismo debe luchar si desea ser un vencedor. Vamos a leer algunos consejos de Shaul. Colosenses capítulo 3 de 8 al 10 dice: mas ahora desechad también vosotros todo esto. ¿Qué es? Cólera, ira, maldad, maledicencia y palabras groseras, lejos de vuestra boca. Creo que fue Shaul, ¿no? Pedro. También dice algo que ninguna palabra sucia se encuentra en vuestra boca. No os mintáis unos a otros, despojaos del, por eso no es sabio buscar ser cortos, sencillos y directos. ¿Vale? Sí, sí y no, no. Es más, vale más que dar vuelta a un asunto, tratar de escabullirse, tratar de excusarse, no tiene sentido alguno si somos en Ejá total ante Elohim. Todas esas cosas son transparentes. No olvidemos que
No hay nada que podemos hacer. ¿Quién nos traerá a la luz si es algo oculto? No os mintáis unos a otros. Despojaos del hombre viejo con sus obras y revestíos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto. ¿Eh? ¿Tenemos la verdad absoluta? Sí. No conocemos toda esta verdad absoluta, pero Adonai nos encomendó el conocimiento perfecto y está en nuestro poder. Este es el valor inconmensurable que tenemos como peso en nuestras manos. Por eso hay que estudiarlo, hay que indagarlo, hay que rumirlo, hay que hacer lo suyo para convertirlo no en uno que escucha y luego olvida, sino uno que convierte en Shema, en oído inteligente, porque eso se queda en su corazón, hasta amontonar, 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 hasta llegar a la plenitud, hasta la imagen de su hacedor. Porque esto quiso nuestro Padre primero al principio. Seréis como Adonai, conocedores. Pues Elohim nos brindó el poder de tener conocimiento perfecto entre bien y el mal. Entonces vamos a por él para conocerlo. Y vamos a ser a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Una última cita y con esto ya acabamos. Segunda Corintios capítulo 5 verso 17. Por tanto, el que está en el Mashiach es una nueva creación, no porque será una otra persona. Yo, Daniel, soy el mismo, pero el yo interior no es el mismo que el anterior. Antes de sumergirme en el nombre de Yeshua, antes de estar lo que soy ahora. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Es aquí a por eso hacia la cual nos disponemos y, como decía Shaul, aunque no hemos alcanzado la meta de ser perfectos en conocimiento y en semejanza, luchamos para este propósito, para que cuando llegará el momento recibiramos el honor de entrar en la tierra prometida, donde aquí todo será más fácil, tener mejores circunstancias para entrar en esta escuela de instrucción intensiva, ¿vale? Para alcanzar la meta. Ahora, por circunstancias, vamos un poquito más flojo, hoy no tenemos, mañana tengo que trabajar, no tengo tiempo para estudiar, el niño me distrae, la mujer, el esposo no me deja, el padre, la madre, hay un montón de excusas, ¿vale? Pero entonces, al menos uno se tiene que disponer con todo lo que tiene, lo que puede, para encaminarse con este deseo cuando se dará las circunstancias que pueda correr para alcanzar la perfección de la imagen y semejanza, ¿vale? Se presenta, es una nueva creación en virtud de lo que tiene, de lo que va a llegar, no porque lo es. Nosotros somos otros, pero somos los mismos. Y si nos miramos a nosotros mismos, vemos un montón de problemas, pero por tener problemas no es que no somos encaminados para alcanzar la renovación completa. La disposición de estar en este camino se considera de parte de Elohim con lo que me ve que llegaré a ser. Por eso tenemos una piedrecita blanca con un nombre nuevo, pero tenemos que luchar para estar dignos a la altura de que este nombre nuevo se convierta en realidad en nuestra vida. Y a medida que pasamos por las experiencias por medio de cual pasamos, el nombre llegará a ser parte de nuestra propia identidad. El carácter nuestro reflejará el propósito que corresponde, que coincide con el nombre que vamos a tener. ¿Vale? Cuando vamos a tener prácticamente el nombre, vamos a servir como tal. El nombre no tendrá importancia en sí mismo, sino la función que vamos a ocupar, que esta función servirá para la bendición, para cooperar, para hacer un ladrillo que encaja perfectamente con el otro ladrillo que necesita mi parte para armar esta estructura que se llama un altar nuevo, una estructura, una fortaleza, la nueva Jerusalén. Espero que todos vamos siguiendo adelante con este concepto, con este deseo, con este anhelo de hacer pasar lo viejo para que lo nuevo ocupe, para que la obra de redención, para lo que el Redentor comenzó en nosotros, alcance y se complete hasta hacer resplandecer su imagen en nosotros, para estar a la altura de reflejar la blancura de nuestro novio. Si somos esposa, pues tenemos que estar a la altura de la dignidad de nuestro esposo. ¿Vale? A Yeshua sea toda la honra por el trabajo que está haciendo, por su espíritu que nos concedió, nos brindó para como ayuda, por su presencia
que nos aseguró que estará con nosotros para darnos fuerza a seguir adelante, para que su Padre sea honrado, para que la obra de redención traiga honor, traiga gozo, traiga como una ofrenda de grata olor ante la propia presencia del Papá de Yeshua, nuestro Redentor, nuestro Elohim y Padre, el Padre de Israel, y ante su propio Padre, ¿no? Que es el Padre del Mashiach. Bueno, bendiciones, hasta la próxima. Que el Ruach de nuestro Redentor nos acompañe hoy y siempre. Shalom a todos en el nombre de Yeshua. 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 En el nombre de Yeshua.